Hola queridos, ¿qué tal todo por ahí? ¿Bien? Porque por aquí de maravilla. Sobre todo hoy que vengo a hablaros de una serie muy especial con motivo del orgullo LGTB que aquí en Gran Canaria tendrá lugar entre el 5 y el 15 de mayo. Sí, ya sé que el orgullo LGTB suele ser en junio en el resto del mundo, pero aquí por alguna extraña razón es en mayo. Por lo tanto... saquemos nuestras banderas arcoíris y celebremos. Porque no hay que olvidar que lo sucedido en Stonewall forma parte de nuestra historia y nuestros derechos. Así que tomemos un sorbito de té para coger fuerzas y cojamos nuestras pancartas para luchar por los derechos del colectivo LGTB. ¡Vamos con el vídeo, queridos! Bueno, por fin llegó el momento. Con la excusa del orgullo, pero por fin llegó el momento. Y es que vamos a hablar de la maravillosa serie que marcó época y fue el referente de muchos gays adolescentes como fue mi caso. Y no es ni más ni menos que la serie Queer as Folk versión estadounidense. Esta serie se compone de 5 temporadas en total y en Estados Unidos se estrenó el 3 de diciembre del 2000 en la cadena Showtime, terminando el 7 de agosto de 2005. Fue creada, guionizada y producida por Ron Cowen y Daniel Lipman. El caso de España fue un caso particular, y es que la serie llegó un año después de la finalización en Estados Unidos, es decir, en 2006, concretamente el 30 de junio, coincidiendo con la Semana del Orgullo en España. Como digo, en Canarias funciona de otro modo completamente distinto y siempre es antes que en el resto del mundo. Pero en la península, como en el resto del mundo, es en junio. 4, para aquellos que no son de España, fue una cadena súper transgresora que se inauguró el 7 de noviembre de 2005, es decir, poquito antes del estreno de Queer as Folk, y esta cadena estaba caracterizada porque era como muy independiente. Tenía unas características muy inusuales en comparación al resto de la televisión española. Era una parrilla muy alternativa, en donde ponían cosas como por ejemplo anime, que en esa época todavía el anime no estaba tan extendido como hoy en día. También ponían series así como muy indies, y entre estas series alternativas obviamente estaba Queer as Folk. Queer as Folk en un principio fue una miniserie británica dividida en 2 temporadas de 5 capítulos cada uno, de una duración de 30 minutos aproximadamente, lo cual la convertía en una serie ligera pero al mismo tiempo transgresora, porque era la primera vez en la historia que una serie era tan directa, que mostraba todos los entresijos malos y buenos de la comunidad gay sin ningún tipo de tapujo. Y a pesar de ser una serie tan corta, realmente impactó a la sociedad británica de ese entonces. ¿Qué sucede? Que esta serie termina y Estados Unidos compra los derechos para llevarla a su territorio, y como hace siempre, Estados Unidos pone muchísimo dinero. Showtime, en este caso, que es la cadena responsable de llevar a cabo el proyecto, pone muchísima pasta, abandona el formato de miniserie y la convierte en una serie convencional en cuanto al formato, porque en cuanto a lo que es el contenido no tiene nada de convencional, haciendo capítulos de 45 minutos, pero respetando la esencia de la serie, y con ella también respetó el título original, Queer as Folk, que proviene de un dicho de la región de York que dice así: There's not so queer as folk. Esta serie va sobre 4 amigos de toda la vida y cómo afrontan el día a día, ¿no? Básicamente. Y esa es una de las características más importantes de la serie, que no se centra, digamos, en el sexo puro y en la promiscuidad o en el drama más intenso, sino que también vemos la perspectiva gay en concreto y todos los entresijos de ella, tanto lo malo como lo bueno, y cómo estas personas pertenecientes al colectivo se integran en la sociedad, explorando temas que van desde lo social, pasando por lo político, temas económicos, temas religiosos, etc. Estos 4 amigos viven en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, que en el caso de la serie original británica eran amigos de Manchester. Tienen como sus personalidades muy bien remarcadas. Por un lado tenemos a Brian Kinney, interpretado por Gale Harold, que resulta ser un hombre que todo el mundo desea, el dios maravilloso del sexo, el que se deja llevar
por sus instintos más bajos y que al mismo tiempo es extremadamente popular y narcisista, que sufre de un fuerte síndrome de Peter Pan, rechazando todo aquello que venga de la cultura heteropatriarcal, entre otras cosas el matrimonio. Por otro lado tenemos a Michael Novotny, que está interpretado por Hal Sparks. Este chico es el típico friki, el típico nerd al que le gustan los superhéroes y sueña con el estilo de vida convencionalmente hetero, como por ejemplo casarse, tener un hijo, tener una casa. Por otro lado tenemos a Emmett Honeycutt, interpretado por Peter Page, y resulta ser el más afeminado del grupo, el estereotipo de gay con pluma, como vulgarmente se diría, ¿no? Y está orgullosísimo de ser como es. Al mismo tiempo me encanta, es mi personaje favorito, porque además de que es como el más colorido y el más animado, el que pone como el toque cómico a la serie, además proviene de un pueblo del interior y está todo el rato haciendo referencias a cómo era la vida con su familia muy pintoresca, ¿no? Su tía, que siempre le hacía sopas o algún tipo de brebaje para curar la resaca o curar X cosas, o cuando estaba triste le hacía pastel de manzana, cosas de ese tipo, ¿no? Y además compara todo lo que le sucede en su vida con referencias cinematográficas. Con eso ya me gana absolutamente. Y por último, del grupo de toda la vida, tenemos a Ted Smith, interpretado por Scott Lowell. Este hombre es el que lleva una vida absolutamente normal y aburrida. Es un contable al que le encanta la ópera y se las da así como de muy culto, de muy resabiado, incluso en algunas ocasiones puede rozar lo snob. Luego tenemos la pareja de lesbianas de la serie, y digo la pareja de lesbianas de la serie porque no hay más lesbianas, es decir, la variedad de la serie en cuanto a abanico LGTB solamente se reduce a la perspectiva gay de estos 4 personajes más otro personaje más que voy a nombrar ahora, y la pareja de lesbianas representando al colectivo de lesbianas. Ya está. Esta pareja está conformada por Lindsay Peterson, interpretada por Thea Hill, y Melanie Marcus, interpretada por Michelle Clooney. A estos personajes, que para mí son realmente los protagonistas más centrales, por así decirlo, hay que añadirle otros 2 personajes importantes. Por un lado tenemos a Justin Taylor, interpretado por Randy Harrison. Y por otro lado tenemos a Debbie Novotny, la madre de Michael, interpretada por Sharon Gless. Aquí tengo yo mi copia en DVD de las 5 temporadas. O sea, es que la serie para mí significó tanto, exactamente igual que Sexo en Nueva York. De hecho, hay un dato súper curioso, y es que en Estados Unidos se le conoce como la versión gay de Sexo en Nueva York. Y tal y como dije en el vídeo de Sexo en Nueva York, que si no has visto te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo, este es el otro caso para el que tuve que esconderme para su visionado. O sea, yo cuando era adolescente y estaba viendo Sexo en Nueva York, yo ponía el despertador porque lo ponían súper de noche. Y entonces, claro, entre Sexo en Nueva York y esta serie, yo es que no dormía prácticamente. Y me trae muchísimos buenos recuerdos porque esta serie fue la que me dio a entender no que era gay, sino que formaba parte de una comunidad mucho más grande y que mi propia comunidad tenía su propia historia que merecía ser contada, que merecía ser explicada a las personas como yo que estaban empezando a dar sus pasos, descubriendo su sexualidad. Entonces esta serie para mí fue increíblemente necesaria e importante. Tengo los DVDs rayados de todas las veces que la vi, igual que las de Sexo en Nueva York. O sea, tengo los discos que parecen gelatina. Fue muy importante para su época. Fue la primera serie de temática gay en emitirse en televisión abierta, accesible a todo el mundo, sin tener que pagar una televisión privada para poder ver este tipo de cosas, que más o menos la televisión privada tenía más libertad para poner una parrilla más transgresora. Sin embargo, esta serie atravesó todo eso y llegó a la televisión abierta, súper accesible. Y el hecho de que enganchase también al colectivo hetero hizo que la serie fuese como la ventana para que los heteros aprendiesen cómo funcionaba la cultura LGTB, más bien la cultura desde el punto de vista estadounidense. Obviamente no era igual en todo el mundo, pero sí que era muy potente porque compartía muchos puntos con el resto del mundo. Entonces era importantísimo que los mensajes que trataba la serie llegasen también al colectivo hetero, para que nos entendiesen desde una perspectiva interna y no solamente llevado por estereotipos externos.
Los temas más importantes que se tratan en la serie son la amistad, los derechos de los gays y lesbianas, las drogas, el sexo, las enfermedades, la marginación y la convivencia entre la comunidad LGTB y la comunidad cis heteronormativa. La serie estadounidense es mucho más cruda, no tiene ningún tipo de tapujo a la hora de explorar los temas que quiere explorar, a diferencia de la original, que era como mucho más comedida. Pero eso no le quita que la serie original es la responsable de plantar la semilla para que el remake estadounidense pudiese florecer como lo hizo, de una manera tan popular. Al hecho de que fue la primera serie en emitirse en abierto, hay que añadirle una cosa muy importante, y es que tiene unas escenas eróticas muy explícitas. Prácticamente todos los capítulos tienen sexo. Y sexo de larga duración. Quiero decir, una escena sexual te puede durar prácticamente entre 2 y 4 minutos. Esto es importante remarcarlo porque la mayoría de series y películas de la época, y que llega incluso hasta hoy en día, son desde la perspectiva cis heteronormativa. Por lo tanto, las escenas sexuales que vemos son entre heteros. En el caso, por ejemplo, de Call Me By Your Name, que vemos una escena sexual explícita entre el protagonista masculino joven y una chica, y sin embargo las escenas sexuales masculinas, o sea, entre el chico protagonista y su amante maduro, lo vemos como muy corto, como muy sesgado. O sea, que la duración de las escenas sexuales gays son más cortas que la única escena hetero que hay en toda la película, que es mucho más larga. Y eso habla directamente de cómo funciona la sociedad en sí. La propia sociedad está tan poco acostumbrada a ver ese tipo de escenas en la gran o en la pequeña pantalla que les incomoda verlo. Y por eso se decidió hacerlo así. Quiero decir, la escena sexual más larga es la escena sexual hetero, en una película que habla sobre la comunidad gay. O sea, no entiendo nada. Y aquí es todo lo contrario. Las escenas son muy largas y les da igual si son incómodas. Van a por todo. Y yo me alegro muchísimo, porque gracias a esa serie, y no me da vergüenza admitirlo, yo aprendí todo lo que tenía que aprender acerca del sexo, a protegerme, a tomar medidas necesarias. Todo eso me lo enseñó Queer as Folk, y por eso también es muy importante, porque al no andarse con tapujos fue posible una educación sexual de la que nosotros como adolescentes, ya seamos gays o heteros o bi o lo que seamos, estábamos faltos, porque la educación sexual no existía en mi época, básicamente. Precisamente por eso, y porque no se andaba con chiquitas a la hora de mostrar a una pareja del mismo sexo teniendo sexo, valga la redundancia, es porque la serie realmente se hizo popular, porque nos mostraba a los gays y a las lesbianas como seres plenamente sexuales, al mismo nivel que a los heteros. Otra de las cosas por las que la serie se hizo tan popular fue precisamente porque no le dio miedo mostrar cómo corría la droga dentro del ambiente gay, ¿no? Dentro de las discotecas y todo eso, se mostraba las imágenes de cómo se compraba, cómo se adquiría, cómo se consumía todo eso y los peligros que eso conllevaba. A pesar de que la serie hoy en día pueda parecer que cae en estereotipar a los personajes gays como tal, y que tiene una óptica cerrada, puesto que solo se centra en el colectivo gay y colateralmente en el colectivo lésbico, porque solamente hay una pareja de lesbianas como representante de todo el colectivo, cosa que me parece bastante mal. Fue la primera vez en la historia que el retrato de la comunidad gay y la comunidad sáfica era tan real que las personas que veían la serie se podían identificar con los personajes y con las situaciones que estos vivían, ¿no? Y eso es extremadamente importante. Dejamos de ser personajes secundarios que habitualmente era el alivio cómico de la situación protagonizada por heteros, o si nosotros éramos protagonistas de dramas muy fuertes, con enfermedades que nos representaban como que solo había un tipo de homosexual que era el promiscuo, y nos hacía ver como que la promiscuidad era específicamente del colectivo gay, cuando realmente eso no tiene nada que ver. Quiero decir, hay tantos heteros como gays promiscuos, eso no tiene nada que ver con la preferencia sexual,
pero las películas nos encasillaban en eso. Y siempre acabábamos o muriendo o enfermando gravemente, como un castigo divino, en plan, si eres gay, entonces mereces ser castigado. Entonces cuando llegó Queer as Folk fue como un boom, porque nos representaban no solamente como personas sexuales que podíamos ser promiscuos o no, sino que también teníamos más capas. Teníamos las capas suficientes para mostrar que éramos personas con problemas, personas con pensamientos más allá del sexo y más allá del amor y más allá de todo lo relacionado con el amor erótico romántico, por así decirlo, y teníamos problemas de trabajo, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos. Era una serie muy completa que nos mostraba como personas al mismo nivel que los heteros, al mismo nivel que el resto de la humanidad, y no como seres raros que se escabullen en la oscuridad como animales para buscar sexo de una manera instintiva. De hecho, voy a pasar a enumerar algunos de los temas que se trataban según las temporadas. En la primera temporada vemos, por ejemplo, cómo Lindsay da a luz un bebé que, gracias al esperma de Brian, pudo concebir, y cómo Melanie se siente un poco desplazada porque legalmente no tiene nada que ver con el niño. Entonces tiene todo un arco argumental en el que intenta que Brian le dé los derechos legales a ella para ser una segunda madre, porque si eso no sucede así y a Brian y a Lindsay le sucede cualquier cosa, el niño acabaría estando en manos del Estado, ya que Melanie cumple el rol de madre como tal en cuanto a todo lo que se refiere en la economía y todo lo que se refiere en el desarrollo cognitivo del niño. Sin embargo, para el Estado Melanie no es nada, entonces necesita que Brian le dé el derecho de adopción, renuncie él al niño y se lo dé a Melanie. Eso hoy en día digamos que está como más avanzado. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero al menos eso está como más reguladito. Otra de las cosas que se tratan en la primera temporada es directamente la superficialidad. Cómo Brian valora a las personas como desahogo, como objetos con los que jugar y desechar. Y como un buen cuerpo tonificado y depilado puede desbancar a un osito, ¿no? A una persona con sobrepeso y pelo que se consideraba de menos valor. Eso lo vemos también reflejado en Ted y cómo está obsesionado con las personas súper Adonis, que lo rechazan cada 2x3, pero como es su único tipo, pues rechaza a los hombres que pueden darle una estabilidad, que es lo que realmente él busca, pero como no cumplen físicamente con el estereotipo que a él le atrae, pues entonces desestima esa oportunidad y sigue siendo el pringao rechazado por personas que son más bien maniquíes que seres humanos. Y también se explora el bullying que Justin, el chico de 17 años, recibe en el instituto por su condición sexual y cómo su padre no lo acepta por ser como es. Pero en contraposición a esto también se trata la figura materna comprensiva. Tanto Debbie, la madre de Michael, como Jenny, la madre de Justin, cómo ellas luchan por sacar adelante a sus hijos en un mundo que los rechaza. También se trata la ocultación de quién eres en el trabajo para ser alguien. Michael tiene que ocultar que es gay en el trabajo si quiere ascender y si quiere conservar su puesto. También se trata las diferencias sociales existentes dentro del grupo. Es decir, vemos a hombres de estatus social medio, como es el caso de Michael o el caso de Ted, o vemos a hombres de estatus social elevado, como es el caso de Brian. Y en este caso vemos también cómo los hombres de estatus social elevado y que no quieren ningún tipo de compromiso social establecido, tipo hijos, matrimonio, etc., sino que disfrutan de su propia vida tal y como son ellos, tienen un poder adquisitivo muy fuerte que pueden permitirse gastar en ellos mismos. En contraposición incluso a las lesbianas que tienen que hacer frente a gastos relacionados con su hijo, como una familia convencional heteronormativa. También se tratan los centros de conversión de gays para volverlos heteros, para curarlos de su enfermedad. Ese es el caso de un arco argumental protagonizado por Emmett, en el que una noche le promete a Dios que no se acostará
estará con ningún hombre si da negativo en una analítica de VIH. El caso es que da negativo y se mete en un centro de conversión para volverse hetero. Esto no le dura más de unas semanas, pero bueno, el caso es que está ahí. En la temporada 2, las relaciones entre los diferentes miembros del grupo, sobre todo Justin y Brian, que llevan manteniendo una relación desde que él tenía 17 años y él 30, cosa que es bastante problemático incluso para hoy en día. De todas formas, la relación que mantienen ellos dos es bastante tóxica a lo largo de toda la serie. En la segunda temporada se exploran las agresiones que el colectivo LGTB tiene que afrontar a diario, con el ejemplo de que a Justin le agreden dándole un batazo y haciendo que pierda la movilidad de una mano, impidiéndole dibujar profesionalmente con fluidez. También se trata el estigma del VIH incluso dentro de la propia comunidad, puesto que Michael conoce a Ben, un hombre VIH positivo, y los amigos y familiares están preocupados por si él se contagia también. Y él mismo en un punto se plantea si seguir adelante con la relación o no, debido a que se impresiona al ver toda la medicación en un armario del baño de Ben. También se trata de la forma que tiene la justicia de afrontar los casos de homicidios relacionados con el colectivo LGTB, porque hay un caso en el que Debbie, que es camarera en un dinner café de estos americanos, descubre un cadáver de un chico en un contenedor y toda la investigación de este caso se ralentiza simplemente porque se trata de un gay que no se conoce quién es, no se conoce el nombre, y es la propia Debbie la que se encarga de investigar por su cuenta, mientras que la policía pasa un kilo de todo eso. Y también se tratan los prejuicios de la edad combinado con lo físico que hablamos antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuerpos perfectos. Y esto se ve con un arco argumental de Emmett cuando se enamora de un hombre de unos 65 años, él teniendo 29, y los amigos siempre se ríen de él por estar con ese hombre, a pesar de que se nota que es amor puro. En la tercera temporada se sigue la línea de tratar temas bastante polémicos, puesto que se trata el tema de los menores abandonados en la calle por sus propios familiares debido a sus preferencias sexuales, obligándoles a practicar la prostitución por obligación. Este es el caso de Hunter, un chico de 16 años que al final es adoptado por Ben y Michael, que además resulta ser VIH positivo, lo cual permite a Ben empatizar de una manera muy profunda con el chico. También se trata del enganche a las drogas, en concreto al cristal, y cómo se va desvirtuando en el proceso de la decadencia. Este es el arco argumental de esta temporada de Ted, que se engancha al cristal y vemos cómo va cayendo en desgracia a lo largo de toda esta temporada. Pero lo malo que tiene este arco argumental es que se recupera al final, o sea, se recupera al final de la temporada. Cosa que me parece demasiado idílico, porque de esto no se sale tan fácilmente. La serie lo trata como muy rápido. En la temporada 4 se exploran los peligros que lleva la violencia por violencia, es decir, cómo los homosexuales, al ser presionados por la propia sociedad con tanta mierda, se toman la justicia por su mano, y cómo la violencia genera más violencia, demostrando que la violencia no es la respuesta a la frustración que sientes por no ser aceptado socialmente, por así decirlo. Y también en esta temporada ocurre una cosa rarísima que yo dije, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver, en esta temporada Lindsay, que es una de las integrantes de la pareja lésbica protagonista, se siente atraída por un hombre, por un pintor, porque ella forma parte de una galería de arte y se acuesta con él. ¿Qué pasa? Que aquí se demuestra que Lindsay es bisexual. En vez de visibilizar el colectivo bisexual, la serie se encarga de enterrarlo más todavía. Y además tenemos que recordar que este colectivo es uno de los más invisibilizados de todo el colectivo LGTB. Y en vez de sacarlo a la luz, la serie se encarga de meterlo más bajo tierra, porque tenemos dos diálogos que me impactó muchísimo. Por un lado tenemos el diálogo de la pelea entre Lindsay y Melanie, cuando Melanie le echa en cara que se acostó con un hombre. Y entonces dice, ¿tú qué eres? ¿Eres lesbiana? Sí, soy lesbiana, le responde Lindsay. Pero en realidad no es lesbiana, debería decir, no, soy bisexual. Me habría parecido muy interesante que ella admitiese que era bisexual,
para poder visibilizar esa parte del colectivo, pero no lo hicieron. Y luego Brian le dijo, está bien que explores, está bien que te acuestes con quien quieras acostarte, pero decídete, hombre o mujer, los dos a la vez, no. Y eso me pareció deleznable. También se tratan los efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH. Este es el arco argumental que se trata en esta temporada del hermano de Debbie y el tío de Michael, que también tiene VIH y muere en esta temporada debido a los efectos secundarios de una medicación que le ocasiona un fallo renal que le lleva a la muerte. Y también se trata el tema de los heteros curiosos. Esto se ve en el arco argumental de Emmett de esta temporada, como tiene una aventura con un jugador de rugby que es la imagen de lo convencionalmente hetero, pero sin embargo es un gay que no se admite a sí mismo. Y por último, en esta temporada también se trata un tema muy importante, y es el que un chico criado por padres gays no tiene por qué ser gay, que es el caso de Hunter, que se descubre que no es gay, que es hetero. Y en la quinta temporada se trata un tema muy importante, y es la comparación de las leyes de Estados Unidos con las leyes de Canadá en lo que se refiere a la comunidad LGTB. Cómo Lindsay y Melanie deciden irse a Canadá para ser una pareja libre, para poder vivir como una pareja hecha y derecha, cosa que en esa época en Estados Unidos no podían permitirse. Y por último, en la quinta temporada se tratan dos temas importantísimos. Por un lado se trata la no aceptación de la vejez, pero esta vez no en los demás como lo hablamos en la primera temporada, sino en uno mismo. Es decir, se padece un síndrome de Peter Pan como una casa. Si bien esto se ve desde la primera temporada hasta la última en la personificación de Brian Kinney, en la quinta temporada vemos un ejemplo clarísimo con Ted Smith. Porque él se siente viejo, y justamente después de haber salido de todo el bache del consumo de cristal y haber caído en la desgracia y ahora empezar a subir, gracias a la nueva empresa de Brian Kinney, se ve con dinero suficiente como para llevar a cabo una serie de operaciones estéticas que mejoren su aspecto físico. Y no solamente eso, sino que además se tiñe el pelo y se viste con ropa no aceptable para alguien de su edad según la sociedad. Entonces la serie lo hace ver como una figura ridícula que no acepta el envejecimiento. Y por último se tratan las agresiones masivas. En este caso se ve a través de cómo una bomba explota en la discoteca Babylon, que es uno de los lugares clave de la serie. De hecho, la explosión marca un antes y un después en Babylon, ¿no? En lo que es la discoteca en sí, y es el cierre de la serie. Es una especie de final abierto en el que todos los arcos de todos los personajes confluyen en el mismo lugar y vemos cómo se cierran perfectamente. Finalmente, y es uno de los motivos por los que hice este vídeo y no solamente por el Pride de Gran Canaria, es que se ha hecho un reboot de la serie de Queer as Folk y se va a estrenar este 2022, concretamente el 9 de junio. Esta nueva versión está a cargo de Peacock, la productora que dio vida a la continuación de Punky Brewster, de la cual ya tenemos un vídeo en este canal de su primera y lamentablemente única temporada, que lo dejo por aquí si lo queréis ver, que lamentablemente fue cancelada debido a su bajo rating. En esta nueva propuesta vamos a encontrar caras conocidas como son Kim Cattrall, la actriz que daba vida a Samantha en Sexo en Nueva York, o al protagonista de la serie Special de Netflix, Ryan O'Connell. Esta nueva serie plantea una nueva óptica mucho más abierta de lo que estaba en la serie estadounidense de los 2000, tanto en lo que se refiere a etnias, puesto que la gran mayoría, por no decir todos, los protagonistas y personajes secundarios de la serie de Queer as Folk del 2000 a 2005 eran de etnia blanca. Por otro lado, se abre también la óptica en lo que se refiere al colectivo LGTB. Ya no es una serie centrada única y exclusivamente en el colectivo lésbico y en el colectivo gay, sino que además se va a abrir, por lo que se ve, puesto que solamente se han publicado una serie de fotografías y un teaser en el que solo se ve el letrero de Babylon iluminado con neón. También incluirán a personas trans y a todos los que constituyen lo queer dentro del colectivo. Así que esperamos que esta nueva serie no solamente haga justicia a la serie
original, entre comillas, puesto que la serie original es la británica, pero en este caso nos estamos refiriendo a la versión estadounidense, que en mi opinión es mucho mejor que su predecesora. Solo me resta por decir que me he visto las 5 temporadas de la serie de Queer as Folk de golpe para poder hacer este vídeo. Y es verdad que es una experiencia completamente nueva el haberlo visto en 2022, porque ves una retrospectiva y eso te ofrece una forma de ver todo lo que hemos avanzado en ciertos aspectos y lo mucho que nos queda por hacer en otros, lo cual es muy interesante. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que no se os haya hecho demasiado largo. Ya sabéis que si queréis saber algo más de mí me podéis encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en este canal, solo tenéis que darle a la campanita y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós, queridos.